antigua República Socialista Federal de Yugoslavia, en todas las repúblicas federadas, lo que han hecho en Somalia, lo que han hecho allá donde va la barbarie imperialista, dirigida por el imperialismo norteamericano, seguida muy de cerca por sus estados subordinados y menos subordinados como aliados como el francés y el británico, tenido una enorme responsabilidad en los sucesos de Siria, una enorme responsabilidad criminal. El antiguo ministro de Asuntos Exteriores francés, del presidente Mitterrand, el señor Roland Dumas, dijo que ya desde 2001 los ingleses, el gobierno inglés, estaba preparando a terroristas para derrocar el gobierno de Siria, ¿no? Pero yo descubro, y lo expreso en este libro, yo descubro que los planes de destruir la República Árabe Siria, de practicar el terrorismo, de recolonizar Siria, son al menos de 1957. Hay un documento secreto, pero desclasificado, del especialista, del jefe de la CIA para el Oriente Medio. La CIA es el servicio, la Agencia Central de Inteligencia, uno de los servicios de agresión, servicios de inteligencia, de espionaje de los Estados Unidos y Norteamérica, no el único. Pero un señor que era sobrino del presidente Roosevelt estableció que había que asesinar a los 3 más altos dirigentes sirios de su época, 1957, para imponer el dominio de las potencias occidentales y privar al pueblo de Siria del camino de progreso social, de independencia, de unidad árabe que se había marcado. Y en ese momento, ese documento, esa sugerencia presentada a la autoridad de los presidentes respectivos de Gran Bretaña y Estados Unidos, plantea asesinar, como digo, a tres líderes. El jefe del ejército, cuyo nombre, cuya foto incluso está en el libro, el secretario general del Partido Comunista de Siria, Khaled Bagdash, y el jefe de la inteligencia militar. De que la aplicación en el 2011, la entrada en vigor de la injerencia a escala grande del imperialismo en contra de Siria, utilizando el terrorismo, las sanciones internacionales, el ataque militar de la entidad sionista de Israel, más el ataque militar de Turquía, y si eso no sirve, el ataque militar a gran escala de los Estados Unidos y Norteamérica, como estuvo a punto de pasar en septiembre del año 2013, ya eran planes que venían de lejos. Porque, como ya digo, la civilización de Siria, encarnada en el siglo XX en la República Árabe Siria, creada en 1946 con la salida de los imperialistas franceses, se basa en la independencia nacional. A partir de la llegada de los nacionalistas progresistas y los basistas, también en seguir la vía del socialismo árabe, se basa en algo que para los sirios es muy importante, es la ayuda a los pueblos agredidos y a la resistencia de los pueblos. Siria está pagando, los hijos de Siria, los chicos como vosotros, están muriendo, chicos y las chicas, están muriendo porque Siria, el gobierno de Siria, apoyó siempre a la resistencia palestina. Palestina está ya descrita por Estrabón, el romano, como una parte de Siria. No se puede hablar de Palestina sin hablar de Siria.